Aleluya, denle un aplauso a Dios por todo su corazón, por toda su alma, por toda su fuerza, al que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre, y a su pueblo. Amén. Gracias, Dios. Lo estamos gozando con los cánticos, con la palabra de Dios, con la lectura de los salmos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bueno, un segundo antes de continuar. Padre amado, en el nombre de Jesucristo le damos gracias. Gracias por su amor, gracias por su presencia, gracias por su misericordia, Padre. Le alabamos y le glorificamos todo el tiempo, Padre. Le damos gracias, Dios bendito, porque está en este santuario, Dios amado. Gracias, Dios, porque también esta bendición, Padre, la reciben todos aquellos que están recibiendo, Señor, su palabra a través de la televisión, el internet, Padre, de cualquier forma que lo estén viendo, Padre, sean bendecidos, Señor, sean sanados, sean restaurados, sean liberados, Padre, y que la paz suya, Señor, esté en ellos, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, Padre. Que todo espíritu de muerte, Dios, se vaya, Señor, de este lugar, se vaya, Señor, de todo el mundo, Señor, desaparezca esta plaga, esta pandemia, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios amado, y que cada uno de todos nosotros, Padre, en el mundo entero, Padre, podamos continuar, Señor, buscándole con mayor ahínco, Padre, con mayor fuerza, Señor, con mayor gozo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Hoy vamos a ver, mis hermanos, un tema que se llama el esposo y el buen pastor. Amén. Si vamos a hablar del esposo, vamos a hablar de la esposa. Amén. Aleluya. Hace rato cantamos las bodas vienen pronto, ¿verdad? Amén. Las bodas comienzan y comienzan por la iglesia en el nombre de Jesucristo. Qué alegría es sentir que nuestro Señor Jesucristo pronto vendrá por nosotros. Amén. Amén. Qué alegría es sentir que pronto vamos a estar en casa. Todas las señales marcan que su regreso es inminente. Amén. Amén. Ahora bien, pero es bueno reconocer, es bueno recordar la palabra de Dios y entender quién es el esposo de la iglesia. ¿Quién es el esposo? Es bien importante. En Isaías 54:5, acompáñenme para comenzar. En el Antiguo Testamento 54:5. Aleluya. Cuando tengan día, amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Amén. Estamos viendo cómo Dios ha hablado por todo el tiempo. En el Antiguo Testamento habló y habló al pueblo de Israel, le habló a sus hijos y le dijo muy claro que Él es su marido, porque tu marido es tu hacedor, tu esposo es tu hacedor, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Es bien importante que entender que Dios se ha declarado siempre a su pueblo como el marido, como el esposo. Es importante no olvidar esto. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a ayudar a permanecer siempre fieles. Mire usted también ahí en Isaías 62:5. Isaías 62:5. Aleluya. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén. O sea que hay un gran gozo de parte de Dios, porque se desposa con su esposa, la iglesia, que le ama en espíritu y en verdad.
Qué importante es de tener eso en nuestro corazón, de saber cómo dice Dios y como el gozo del esposo o la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén. Cómo Dios se fija en nosotros, cómo Dios nos habla desde la antigüedad, que Él es nuestro esposo. Fuera de Él no hay otro, mis hermanos, mis hermanas, no hay otro esposo. No busque otro esposo, a menos que usted quiera divorciar. Y si usted se divorcia de su esposo, de Dios, usted se ha perdido. Usted se ha perdido. Y para comprobarlo, veamos en Marcos 2, 19, 20. Recuerden que estamos reconociendo quién es nuestro esposo. Marcos capítulo 2, versículos 19 y 20. Amén. Aleluya. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Le estaban diciendo a Jesús por qué sus discípulos hacían esto y hacían lo otro. Y Jesús le está diciendo muy claro que Él es el esposo. Que es muy importante que comprendan que el esposo de la iglesia estaba ahí. ¿Por qué los discípulos no ayunan? ¿Cuál es la razón que tus discípulos no ayunan? Mis discípulos no pueden ayunar porque el esposo está aquí. Ellos están representando a la iglesia, a todos nosotros los discípulos están representando a la iglesia cristiana o mesiánica, es lo mismo. ¿Por qué no ayunan? Porque el esposo está aquí. La palabra de Dios nos enseña muy textual, ¿sí?, que el esposo, nuestro Señor Jesucristo, estaba ahí en esos momentos. Pero que ese esposo muy pronto va a regresar por la esposa. Muy pronto. Amén. Amén. Entonces es bien importante reconocer esto y no olvidarlo. Mire, yo creo sinceramente que una pareja, un matrimonio, al hombre no le gustaría que fuera y abrazara a otro hombre y le diera besos y dijera: es mi esposo, cuando el esposo está ahí. ¿Me explico? Esto tiene que ver mucho, la comparación que Dios nos permite hacer es precisamente una relación de fidelidad y de amor y de entrega con nuestro esposo. No olvidemos, iglesia, quién es el hacedor, quién es nuestro marido. No olvidemos, es Dios, es Jesucristo. La palabra de Dios nos lo dice muy claro. Entonces es importante recordar esto. Y viene una pregunta que dice: ¿quién es el que tiene la esposa? Es muy importante entender esto. ¿Quién es el que tiene la esposa? Y no estoy hablando de los matrimonios seculares ahorita, estoy hablando de la boda, del matrimonio, ¿sí?, con Dios. Aleluya. ¿Quién es el que tiene la esposa? Es muy importante comprenderlo. Mire usted, acompáñeme por favor a Juan capítulo 3, versículo 29. ¿Quién tiene la esposa? Es importante comprenderlo. Veamos. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. El que tiene la esposa es el esposo. Amén. Amén. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dijo Juan el Bautista. Amigo de Jesús, amigo del esposo de la iglesia. El que tiene el esposo, ¿quién es? El que tiene la esposa, ¿quién es? El esposo. La esposa no la puede tener nadie absolutamente.
Y estamos recalcando esto porque es bien importante cómo vamos a ir avanzando y vamos a ir comprendiendo todo este proceso. La iglesia, estamos confundidos en muchas cosas y de repente como que la iglesia realmente no la tiene el esposo, la tiene alguien más, pero lo vamos a ver adelante. Es muy importante comprender esto. Ahora bien, si ya sabemos que el esposo es el que tiene la esposa, ahora me gustaría que nosotros comprendiéramos, usted y yo y todos nosotros comprendiéramos, cómo tiene que ser la esposa. Sabemos toda la perfección de Dios, sabemos toda la perfección de nuestro esposo, pero ahora, ¿cómo tiene que ser la esposa? Veamos nosotros aquí, por favor, 2 Corintios 11:2. Vamos a ver cómo debe ser la esposa. 2 Corintios 11:2. Amén. ¿Lo tienen? Amén. 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 Mire lo que dice. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen ¿qué? Pura. Pura a Cristo. ¿Cómo debe ser la esposa? Pura. Pura. O sea, no debemos nosotros ir manchados de nada. Cuando dice una mujer virgen y pura, es que debe ser una virgen pura. Hoy muchas veces no se entiende eso en los matrimonios, en la sociedad. ¿Sí? No hay virginidad en la mujer, no hay virginidad en el hombre. Ya no hablo de matrimonios, sino con cuántos se han juntado, no funcionó, sí funcionó, no funcionó. Y lo hacen todo muy fácil. Ese no es la virgen pura por la cual viene Jesucristo. Viene por una virgen ¿qué? Pura. Y aquí Pablo está hablando muy claro. Yo sé desposado, o sea, te he casado con un solo esposo. No con 2 esposos, no con 3, no con 8. Un solo esposo, dice. Te he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso nos habla mucho, bastante, cómo quiere el esposo que sea la esposa. Es muy importante comprenderlo. Es que si nosotros no comprendemos esto, es uno de los motivos por los cuales muchos matrimonios hoy en la actualidad fracasan. Hoy con la pandemia, mis hermanos que están encerrados en casa, el hombre no aguanta a la mujer no aguanta al hombre, y se separan y se pelean y se golpean. Entonces estamos viendo que ese no es un matrimonio que se refleje al matrimonio que Dios nos exige con él. No podemos divorciarnos, no debemos, es la palabra correcta, divorciarnos de Cristo. No podemos divorciarnos de Dios. No podemos tener otro marido, y si tenemos otro marido y estando con él, nos volvemos ¿qué? Adúlteros. No se lo olvide, la palabra de Dios, Dios habla y Dios reprendió a Israel porque le dijo adúltera, que ha sido con otros dioses. O sea, cambió a su esposo por otros dioses, que no son dioses, son ídolos, son paganos. Ahora bien, Efesios 5:27. Veamos qué dice Efesios 5:27. Efesios 5:27. Vaya tomando en cuenta lo que estamos leyendo, es bien importante, ¿sí? Mucho, muy importante. Ahora continúa aquí y dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su sangre que derramó, era para poder limpiar, y es para poder limpiar a la esposa. ¿Sí? Es bien importante. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo, esa esposa que es la iglesia. Dice una iglesia gloriosa, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que se fuese santa y sin mancha. Entonces, si Él nos ha limpiado por medio de su sangre, la esposa debemos tener el cuidado de no mancharlo. Él quiere una esposa ¿qué? Gloriosa. Amén. Amén. Una esposa gloriosa, una esposa sin mancha. Quiere una esposa que día a día se está purificando. Entonces, bien importante comprender que la esposa se tiene que estar purificando. ¿Por qué razón? Porque es la esposa que quiere Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que los brujos, los hechiceros, los adúlteros, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no es la esposa gloriosa que Él quiere. Ya viene toda manchada, toda. Entonces tenemos que considerar si nosotros somos pueblo de Dios, pueblo de Cristo, vamos a la iglesia, hemos creído en Él, tenemos que mantenernos limpios, puros para Dios, para el esposo. Y ese esposo, mis hermanos, viene siendo también nuestro pastor. Qué curioso. Aleluya. Es nuestro pastor de todos nosotros, es nuestro pastor. De todos los que hemos creído, es nuestro pastor. De la iglesia, es nuestro pastor. Y aquí tenemos que reconocer eso. ¿Por qué razón? Porque de aquí vamos a encontrar cómo Él nos pastorea y cómo nosotros somos sus ovejas y qué es lo que tiene que hacer la oveja y qué hace el pastor por nosotros. Amén. Entonces nosotros, ovejas, vamos a poner atención cómo nuestro pastor, que es nuestro esposo, qué es lo que Él hace por nosotros. Pero también nos va a enseñar qué es lo que nosotros debemos de hacer. También nos va a enseñar cuáles son nuestras actitudes. Es importante. Nosotros estamos gozando porque cantamos las bodas pronto empezarán. Sí, estamos gozosos, pero ahora estamos viendo cómo debe estar la novia. La novia no va a poder llevar una ropa que no sea blanca. La ropa blanca significa santidad. El vestido blanco significa santidad. ¿Sí? No es como las bodas que se llevan a cabo hoy. ¿Sí? Que hay un matrimonio y quizás ella o él ya se unieron antes a alguien más y todos se visten de blanco. El vestido blanco representa santidad, pureza. Por eso es bueno que los jóvenes se mantengan puros, vírgenes, hasta el día del matrimonio. Es importante. Pero no voy a hablar ahorita de los matrimonios seculares, sigo hablando del matrimonio, ¿sí? De nuestro esposo, de la esposa y de nuestro pastor, que es el esposo. Amén. Y para comprobar esto, veamos Salmo 23, 1 y 2. Salmos 23, 1 y 2. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. ¿Se da cuenta? Sí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando comenzamos nosotros a leer, dice la palabra de Dios, tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es tu marido. Y aquí aparece como nuestro pastor el mismo esposo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea,
La esposa no tiene por qué estarse afligiendo porque aquel responsable de suplir nuestras necesidades es nuestro esposo, nuestro pastor, el que nos cuida, el que nos protege. Amén. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Se da cuenta usted lo que significa tener un esposo que es un pastor para la familia, para la iglesia? Aquí no habla que este pastor te va a abandonar, aquí no habla de que este pastor te va a golpear, aquí no habla que este pastor nunca se va a recordar de que te va a divorciar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Se da cuenta usted? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién es ese? Nuestro pastor. ¿Quién es ese? Nuestro esposo. Para poderlo comprobar, vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Juan 10, versículo 11. ¿Gusta leerlo alguien? Amén. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Amén. Mire lo que hace el pastor, lo que hace el esposo. Yo soy el buen pastor. ¿Dijo malo? No. Buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, el buen pastor es el esposo que da su vida por la esposa. No es como en el matrimonio, muchos matrimonios no te dan ni las llaves del carro porque no lo manejes. Porque es el carro de él, no debes manejarlo. Y si te lo presto, ponle gasolina. No es así. Dice que el buen pastor, el esposo, da su vida por las ovejas que es la esposa. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, está diciendo, yo soy el buen pastor. Y mi vida la doy por mis ovejas. Mira el versículo 14 ahí mismo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esto es bien importante comprenderlo. ¿Por qué razón? Porque si Él nos conoce, nosotros también debemos de conocer a nuestro pastor. ¿Cuál es la razón que debemos conocer a nuestro pastor? Para no ser engañados. Si usted le trae un pastor a las ovejas diferente, el pastor, las ovejas no lo van a reconocer, ni van a escuchar su voz, ni lo van a atender. ¿Y qué más? Las ovejas van a huir de él. Van a correr lejos. Entonces, eso nos muestra a nosotros que nosotros también reconocemos a nuestro pastor y no vamos a reconocer a otro que no sea nuestro pastor. Es importante. Yo tengo que reconocer a mi pastor que se llama Jesucristo. Ustedes tienen que reconocer a su pastor que se llama Jesucristo. Y no deben de aceptar otro pastor que no sea Jesucristo. Es bien importante comprender eso. ¿Por qué razón? Porque van a venir muchos engañadores, dice la palabra de Dios, y se van a presentar como el pastor de las ovejas. Muchos engañadores. Recuerda que los engañadores vienen a destituir, a hacer a un lado el verdadero pastor, a nuestro esposo. A eso vienen los engañadores, los falsos. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice muy claro: y conozco mis ovejas y las mías que me conocen. Entonces todas las ovejas que formamos la esposa de Cristo debemos de reconocer a nuestro pastor
Todos nosotros debemos de reconocer a nuestro pastor. Mira el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Mire, es todo lo que hace el pastor por nosotros. Amén. Nuestro pastor. Entonces, Él nos conoce, aquí nos dice muy claro, es el buen pastor, Él nos conoce y pone su vida por nosotros. No se lo olvide. Es el buen pastor, Él nos conoce por nombre, nos llama por nombre y pone su vida por nosotros. Y eso lo vamos a ver para que usted lo pueda entender. ¿Qué es lo que hace nuestro pastor? Aquí estamos viendo quién es el pastor. Y el pastor es el esposo. ¿Quién es el esposo? Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Ahora, ¿qué hace el pastor? ¿Qué es lo que hace el pastor? Hay otra vez en Juan 10:14. Juan 10:14, lo vamos a repetir. Si yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, entonces ¿qué hace? Conoce sus ovejas. Amén. Él sabe que hay mucha creación en este mundo, pero que no todos son sus ovejas. Amén. Amén. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 3b, se va a leer todo. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué es lo que hace? Nos llama por nombre. Nos llama por nombre. No somos desconocidos para Dios. O sea que alguien que le venga y le diga, ¿dónde está tu Dios? Dios me conoce por nombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Y dice que Él viene y nos saca. ¿A dónde nos saca? Vamos a verlo. O sea, al momento de decir que nos saca, quiere decir que no nos deja ahí encerrados, no nos deja olvidados, no nos deja sin alimento. Ahí versículo 4, el que sigue, mire lo que sigue. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Su voz. Aleluya. Ahora, ¿a dónde nos llevan? Vamos al Salmo 23, versículo 2. Salmo 23, versículo 2. Nos ha sacado, ahora ¿a dónde nos lleva? Amén, Dios. Es bien importante comprender a dónde le lleva el pastor. ¿Lo leen? Por favor, gracias. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Entonces, ¿a dónde nos lleva? A lugares de delicados pastos. ¿Para qué? Para que descansemos ahí. Qué importante es contemplar que el esposo, que es el pastor, se preocupa por la esposa y la hace descansar. ¿Escucha bien? La hace descansar. Maridos, permítanle a su esposa que descanse, permítanle a su esposa que repose. Ella lo necesita. Es lo que debe hacer el marido. No nada más soy el marido y yo doy aquí, yo mantengo, yo digo y yo hago. No, deje y permita que su esposa descanse. Llévela usted mismo a que repose. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso es lo que hace nuestro pastor cuando nos saca, nos llama por nombre y nos saca y nos lleva a alimentar y hace que reposemos y que descansemos. Leímos hace un rato más qué es lo que hace el pastor por nosotros. Regresemos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10.
Aleluya. Amén. Versículo 11, hermana María. Sí, mi pastor. Dice mi Dios, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces no nada más solamente nos saca, Yes. sino que aquí dice muy claro que Él da su vida, ¿por qué? Por las ovejas. El marido debe dar su vida por su esposa. Nuestro Señor Jesucristo da su vida por las ovejas. Él es nuestro pastor, Él es nuestro esposo y Él da su vida por las ovejas. No va a permitir que nadie, absolutamente nadie, le venga a hacer daño. Está cuidando de todos nosotros. No debemos de temer más en estos momentos, como se mira la pandemia, como está toda la situación. No debemos de temer porque tenemos un pastor. El único pastor de pastores se llama Yeshua HaMashiach. Un aplauso con todo su corazón, nuestro Señor Jesucristo. Él nos cuida y nos protege. No debemos permitirle al engañador que nos venga a decir: te voy a quitar la vida. No oiga la voz del engañador, repréndale y échelo fuera en el nombre de Jesucristo. Porque la esposa somos obedientes. Las ovejas de Cristo somos obedientes a todos sus mandamientos. A todos sus mandamientos. Sí, Dios. Mire ahí mismo el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. O sea, vuelve otra vez a repetir que pone su vida por las ovejas. Entonces es importante recordar qué es lo que el pastor está haciendo por nosotros. Ya nos dijo que nos conoce por nombre, nos saca, nos alimenta, nos cuida, nos protege, nos da vida, ¿sí? Y dice que Él pone su vida por nosotros. Y voy a poner un punto más, hay muchos, pero ahí mismo en el versículo 10, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Pero ahora mire lo que nuestro pastor hace. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, no que la vida sea en 100 años, 20 años, 30 años, 10 años o 10 días, sino la tengas ¿qué? En abundancia. Yo sé que el día que ya Él nos llame, si todavía no viene, pero el día que Él me llame, mis hermanos, yo regreso a casa. Por eso estamos luchando, para regresar a casa y tener vida eterna, vida en abundancia. Ese es el mensaje que debemos tener en estos tiempos. No debemos dejarnos engañar. No debemos dejar que el enemigo venga a engañarnos de muchas formas. Recordemos nosotros que es importante encontrar esta palabra, meterla en nuestro corazón, mantenerla en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Una cosa más que hace el buen pastor por nosotros, versículo 27, ahí mismo en Juan 10, 27 y 28, para poder comprobar. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, bien importante entender que conocemos también a nuestro pastor y lo seguimos. Ahora bien, 28. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué importante es comprender en esta seguridad de este tiempo que nadie nos arrebata de la mano del esposo, nadie nos arrebata de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. No hay nadie que nos pueda separar, aunque digan ahí viene el cuco, viene la muerte, viene la pandemia, quien sea, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y Dios, mientras que no permita nada, nadie nos va a arrebatar de la mano de Él. Nadie. De la mano de Él nadie nos arrebata. Es importante comprenderlo. Les voy a leer el 29. Mi Padre me ha dado, mi Padre me las dio, es mayor que todos.
y nadie las puede arrebatar de la mano de quién? De mi Padre. De mi Padre. Aleluya. Ah, entonces ¿tú quién eres? Se pregunta la gente. Y contesta Jesús. Yo y el Padre, uno somos. Sí, mi Dios. ¿Se da cuenta? Y cuando Él habla de vida y vida en abundancia y vida eterna, habla de una vida en abundancia desde que nacemos hasta que lleguemos a su presencia y por siempre, por todos los siglos de los siglos, vamos a tener ¿qué? Vida eterna. O sea que los que están durmiendo en este momento, ellos van a ser levantados para entrar a la vida eterna, todos esos cuerpos. Su espíritu ya está con Dios, ya está con Cristo. Si fue de la iglesia, la esposa de Cristo, la que obedece sus mandamientos, ahí está con Cristo. Amén. Amén. Entonces estamos dando cuenta nosotros qué es lo que hace nuestro pastor por nosotros. Aleluya. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que hace la esposa? ¿Quién tiene a la esposa? ¿Quién tiene la esposa? El esposo. El esposo. Ahora, ¿qué es lo que hace la esposa? Ya sabemos qué es lo que hace el esposo, el pastor. Ahora vamos a ver qué es lo que hace la esposa. Juan ahí capítulo 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante reconocer al esposo de uno, que es nuestro pastor, y respetarlo. Muy importante reconocerlo. Cuando significa, lo que significa la palabra reconocer, significa que no lo vas a cambiar por nadie, porque en cualquier lugar lo vas a reconocer. Porque Él es el esposo, no hay otro. Es un mandamiento de Dios que nosotros debemos de reconocer a nuestro pastor, a nuestro esposo. ¿Dónde? En cualquier lugar. En cualquier lugar debemos de reconocerlo. Si otra gente no lo reconoce, el problema de la otra gente. Pero nosotros tenemos y debemos de reconocerlo. Siempre. Versículo 14. Para confirmar lo que estamos viendo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. O sea, estamos confirmando que debemos reconocerlo. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Qué es lo que debe hacer la esposa? Oír la voz. Oír la voz del esposo. Oír la voz del esposo, no oigas otra voz. Eva escuchó otra voz y lo estamos lamentando hasta este momento. Hace 6,000 años Eva escuchó la voz de alguien más. Sí, mi Padre. Y no era la voz de su esposo. No era la voz de Dios. Era la voz de alguien más. La voz de Satanás. Y cuando escuchó esa voz, dejó de escuchar la de su marido. Cuando la iglesia escucha otra voz, que no es la de su marido, está escuchando otra voz que la va a llevar a la destrucción, a la muerte, al fracaso. ¿Qué otra cosa debe ser la esposa? Creerle en todo al esposo. La esposa debe creerle todo al esposo, la esposa debe creerle todo al pastor de pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, versículo 26, capítulo 10 de Juan, versículos 25 y 26. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Le está diciendo a los fariseos, a todos los que están ahí, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Qué quiere decir?
que todas las ovejas debemos de creerle. Cada cosa que Dios nos dice en su palabra, debemos de creerle. Cada cosa que nuestro Señor Jesucristo nos habla en su palabra, debemos de creerle. Solamente la gente que no son del redil, que no son de las ovejas, no van a creerle y van a decir, muéstrame. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué está pasando aquello? ¿Dónde dice la palabra? Muéstrame, muéstrame. Pero nosotros que hemos creído a Dios, hemos creído a nuestro marido, hemos creído a nuestro pastor que es el mismo, creemos aunque no entendamos, creemos. Las ovejas salen detrás de su pastor y no saben a dónde los lleva su pastor, pero le creen a su pastor y lo siguen. Nosotros debemos seguir a nuestro pastor a todo lugar donde él quiera llevarnos. Debemos creerle en todo momento, no importa las circunstancias. Tú créele y síguelo. Y si tú lo sigues, vas por buen camino. Nunca vas a tropezar. Entonces la palabra de Dios dice que las ovejas, o sea, la esposa, tenemos que creerle al esposo todo lo que nos diga. Ahora bien, yo quiero que vea usted algo más de cómo la esposa tiene que creer. Veamos nosotros, por favor, Oseas capítulo 2, versículo 20. Oseas 2, 20. Apúntela para que después la lea si quiere. Oseas capítulo 2, versículo 20. Y dice la palabra de Dios, nos dice Dios, y te desposaré conmigo. O sea, te vas a casar conmigo, dice el marido. Dice Dios, te vas a casar conmigo. ¿Y qué dice la esposa? ¿Cómo me voy a casar contigo? ¿Cómo va a ser eso? Te desposaré conmigo en fidelidad. Entonces conocerás a Jehová. ¡Ja! La iglesia, tenemos que ser fieles. Dice, te desposaré conmigo en fidelidad. No quiero que seas adúltera. Quiero que seas fiel a tu marido, entonces serás mi esposa. Te voy a desposar conmigo en ¿qué? Fidelidad. Fidelidad. Si usted en la forma secular, y si usted quiere casarse y tiene a la novia, le va a decir a la novia, quiero que me seas fiel. Pero si usted encuentra a la prometida caminando con alguien más, abrazada de alguien más, usted va a encontrar entonces que no le es fiel. Así Dios es la forma que nos habla. No te abraces de los ídolos, no te abraces del paganismo, no te abraces de todas las cosas que te apartan de tu marido. No te abraces de nada absolutamente, para que seamos fieles a Dios, fieles a nuestro marido. Esto es lo que tiene que ser ¿quién? La esposa. Y vamos para confirmar una vez más esto en 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Mire usted lo que dice la palabra de Dios. Lo leo, hermanita, lo tiene. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos serán de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, seguimos teniendo el cuidado, debemos tener el cuidado
de que el diablo, que Satanás, no venga a engañarnos como engañó a Eva. Para que sigamos nosotros siendo ¿qué? Fieles. Fieles hasta la muerte. No importa. Fieles hasta la muerte. Entonces, muy importante comprenderlo. Fieles hasta la muerte. Toda la esposa aquí nos dice que debemos ser fieles. Entonces vamos a ver que la esposa tiene que tener mucho cuidado de quién se rodea. Tener mucho cuidado quién está alrededor de la esposa. Y estoy hablando de la esposa de Cristo, pero también estoy hablando de la esposa secular. ¿Quién te rodea? No va a ser que venga Satanás disfrazado y te engañe. Es importante comprender eso. ¿Qué más debe hacer la esposa? Marcos 13:35. Y hay Evangelio de Marcos 13:35. Aleluya. Marcos 13, versículo 35. Mire, ¿qué debe hacer la esposa? Léalo, hermano. Sí, mi pastor. Dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, y al cual Canto del gallo. el gallo a la mañana. Ok, gracias, hermano. ¿Qué dice? Velar. ¿Qué tiene que hacer la esposa? Velar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Velar. ¿Qué tienen que hacer las ovejas? Velar, 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 velar. ¿Por qué? Pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y yo os digo, velar. La esposa, la iglesia, las ovejas, tenemos que estar velando todo el tiempo para estar atentos cuando llega el marido, como nos habla precisamente la parábola de las 10 vírgenes. Tenemos que velar, pero no dormirnos, tenemos que velar, velar y estar llenos del aceite de la unción siempre. Eso es lo que tenemos que hacer como esposa y como ovejas, llenarnos del aceite de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida y esperando al marido, esperando el regreso, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchos están durmiendo, muchos no están velando, muchos dicen cuando venga Cristo yo me voy, pero no velan, no oran, no tienen unción del Espíritu Santo, les falta la presencia de Dios. ¿Cómo piensan que se van a ir? Sí, Padre. ¿Cómo piensan que el marido va a venir y va a decir yo, oh, vámonos? No, más bien el marido va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Oh Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a muchos enfermos, en tu nombre predicamos la palabra. Y volverá a decir el esposo, fuera de aquí, hacedores de maldad, no os conozco. Es muy importante comprender esto, es muy importante entender lo que Dios nos está enseñando. Entonces, cuando habla la palabra de Dios, pongamos atención, ser vigilantes. Y aquí hay unos versículos que dice, cuidado, no te dejes engañar. En Juan 10:10 dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. En toda la palabra de Dios dice, ¿vino a qué? A matar, a robar y a destruir. Si uno escucha la voz que no es de nuestro pastor, entonces Satanás nos va a engañar y lo primero que va a ser destruir. Te va a robar y te va a matar. ¿Qué fue lo que vino a hacer Satanás con Eva? Vino a robar, vino a destruir y vino a matar. El hombre sufrimos lo que se llama muerte aquí, terrenal, por el pecado de Eva y de Adán. No dije de Adán y Eva,
Primero fue Eva la que pecó y que siguió su marido. Qué tristeza que el marido no haya pensado lo que Dios dice. Así hay muchos maridos hoy que no piensan lo que Dios dice. Y muchas veces la esposa está mal, pero la esposa está mal porque no tiene un pastor que la dirija. Entonces estamos viendo qué importante es aquí. Veamos en Juan capítulo 10, versículo 1 y 2. Juan 10, versículo 1, capítulo 10, versículo 1. David. Yes. Most surely I say unto you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way to save his death Amén. and the robber. But he who entered by the door is the shepherd of the sheep. Amén. Hasta ahí, mi hermanita. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y ¿qué? Salteador. De cierto te digo que ese no es el pastor de las ovejas, porque no está entrando por la puerta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, iglesia, tenemos que reconocer que aquel que no entra por la puerta no es el pastor, no es el esposo, es un asalteador, es un engañador, es un adúltero. ¿Me explico? Entonces, muy importante, lo está diciendo la palabra de Dios, pon atención en todo esto. Dice que las ovejas de Jesús no reconoceremos a otro pastor. Ahí mismo, capítulo 10, versículo 5. Mire lo que dice. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué bendición es saber en ese tiempo que nosotros debemos reconocer la voz de nuestro pastor. Amén. Qué importante es saber cuando viene una voz extraña. Y esa no la vamos a reconocer, ¿sabe usted? No la vamos a reconocer, porque no es la voz de nuestro pastor. Y vamos a ver más adelantito algo más. Y nos confirma en el versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? No los oyeron las ovejas. Hoy la iglesia no debemos escucharlos. No ponga atención, no tiene por qué escucharlos. Esa es una advertencia, esa es una exhortación para que no nos pueda engañar el enemigo. El enemigo tiene muchas maneras de engañar, bastantes. Dice en 2 Corintios, ya lo leímos en capítulo 11, versículo 3, que la serpiente, ¿qué es? Astuta. ¿Sí? Es la capacidad que tiene para engañar, es astuta. Entonces vamos a entender, como nos exhorta en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, tener cuidado que no seamos engañados, así como Eva fue engañada. Pero hay algo increíble. La esposa está siendo engañada. Créanlo, la esposa está siendo engañada. Muchos de la iglesia están siendo engañados. Están dejando de mirar al esposo, están dejando de mirar al pastor para escuchar la voz que no deben escuchar. Por eso dimos tanto énfasis en la voz.
Dimos tanto énfasis quién es nuestro marido. Dimos tanto énfasis quién es nuestro pastor. Para no llegar a este punto y luego darnos cuenta que nosotros no debemos ser engañados, pero sin embargo, la esposa está siendo engañada. Y vamos a verlo. Dice, el enemigo está usurpando el lugar del esposo. Comprendamos esto. El enemigo está usurpando el lugar del esposo, el lugar del pastor. El enemigo. Y la esposa está permitiendo que sea así. Mire usted, y le voy a contar algo y usted va a saber exactamente de qué se trata. El enemigo está usurpando el lugar del esposo y dice, no entra por la puerta, entra por la chimenea. ¿Sí? Es gordo y de barba. La esposa lo arropa y lo protege. La esposa de Cristo lo arropa y lo protege. Lo viste de rojo. Le pone botas de color rojo en la chimenea o en la pared. Le pone un pino decorado y le dice a sus hijos que Santa Claus les va a traer regalos y los va a colocar debajo del árbol, debajo del pino. La esposa de Cristo ha comenzado a escuchar la voz que no debería escuchar, debería huir de esa voz, debería echar fuera a ese que se está entrometiendo. Hoy en este tiempo, mucha parte de la iglesia de la esposa de Cristo han permitido que el usurpador entre a la casa. Le han adornado y le han recibido con los brazos abiertos y han entregado a sus hijos al demonio, diciéndole que viene un Santa Claus que entra por la chimenea, puesto que él no puede entrar por la puerta. ¿Se da cuenta por qué hablábamos? Que el buen pastor entra por ¿dónde? Por la puerta. El esposo entra por la puerta. El usurpador no entra por la puerta, está entrando por la chimenea. Y los hijos no pueden verlo. ¿Por qué razón? Porque no es el pastor, no es el esposo. La iglesia le está entregando sus hijos a Satanás. Satanás viene disfrazado de Santa Claus a tu casa. Y vas a poder ver a todos los niños ahora el día 24, 25, sabiendo y preguntándose, ¿qué te trajo Santa Claus? No están hablando nada de nuestro Señor Jesucristo. No están hablando absolutamente nada del pastor. No están hablando nada del esposo, sino que te trajo Santa Claus. Yo corrí debajo del pino y saqué mis regalos. Oh, a mí me trajo una bicicleta. ¿Tu papá? No, Santa Claus. Entró por la chimenea. Y si no tiene chimenea, oh, pasa por el techo, pero nunca entra por la puerta. Y la esposa de Cristo está entregando la descendencia de Cristo a Satanás. La iglesia, hermanos, perdónenme si quiere, pero es la verdad. La iglesia está cayendo en adulterio. Porque está escogiendo a otro que no es su marido, no es su esposo. Y le está permitiendo la entrada clandestina a su casa. Y le está entregando los hijos que Dios le dio a Satanás. Satanás viene vestido de Santa Claus. Y lo apapachan en casa. Pregunte usted a la mayoría de la gente, a los niños, escoja a los niños. Todos los niños saquen un porcentaje y díganle, ¿qué te trajo tu papá? Oh, papá no, me trajo Santa Claus. ¿Y qué te trajo Santa Claus? El usurpador ha entrado, el engañador ha entrado y la iglesia no ha velado y se ha dormido.
La iglesia tiene que despertar y velar y apartar toda esa basura. Porque es la verdad, la palabra de Dios dice que su palabra nos hace libres. Amén. Así es. Yo celebraba muchos años todo esto. Y cuando llegó la verdad de Dios a nuestra vida, sentimos que algo estaba raro. Decíamos, esta es la palabra de Dios, esta es la verdad. Nos han engañado por muchos años. A nuestros padres nos engañaron, a nuestros abuelos nos engañaron, a nuestros bisabuelos nos engañaron. Pero ahora Dios nos ha hecho libres y firmes nos vamos a poner en el camino de Dios. Denle un aplauso con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Pero aún sigue el engaño. Estaban esperando en enero, el día 6, para que vengan otros engañadores y van a festejar a los Reyes Magos. Sí. Siguen los engaños de Satanás entrando a la casa de la esposa de Cristo. Y te presentan a los magos en una rosca. Yes. Y aquel que le toque un monito, le toca hacer la fiesta. Hay que hacer una fiesta. Y ellos disponen la fiesta que sea. ¿Y sabes qué? La iglesia de Cristo no debe estar en esto. No debe estar en esto. Es el paganismo. Pero Dios nos ha hecho libres de todo eso. Por eso nos ha abierto los ojos el día de hoy. Es bueno festejar a Cristo. Festéjalo hoy, mañana, 24, 23, pero a Cristo. No permitiendo la entrada de los demonios. El paganismo. Abraza a tu familia, dile que les ama, les quieres, a tus amistades, a tu familia, a tu esposo, ama y se preséntales el amor de Cristo. Pero que el diablo no te engañe. Ahorita muchos pastores, desafortunadamente, son culpables de todo esto. Muchos que tienen una corbata muy alta, la soberbia muy alta, originan trayendo pinos en el santuario y en su casa. Y la iglesia dice, si el pastor lo hace, nosotros lo hacemos. Porque las ovejas están aprendiendo de una persona que Dios puso como pastor. Así como a mí me puso Dios como pastor, ustedes están aprendiendo de mí. Amén. Aleluya. Y lo que yo haga, ustedes lo van a hacer. Pero muchos no van a hacer lo que yo hago, porque quieren tener su casa pinos, esferas, Santa Claus, botas y vestir a Satanás de Santa Claus. Así es lo que hace la iglesia. Viste a Satanás de Santa Claus. Lo está esperando que venga el adúltero, el usurpador, se meta por la chimenea, vea sus botas, vea su árbol y vea que le has entregado a tus hijos. Ay, Dios. Mire usted Ezequiel 23:37. Ezequiel 23:37. Amén. 23:37, mire lo que dice. Amén. Dice, dice Dios, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. ¿Se da cuenta? Han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, dice el esposo, para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún los hijos que la esposa ha dado a luz para Dios, se lo está entregando a Satanás, se lo está entregando a Santa Claus. Ese Santa Claus no es más que el demonio disfrazado que sigue engañando al mundo entero. Iglesia, no te dejes engañar, huye, no escuches esa voz, porque no es la voz de tu marido, no es la voz de tu pastor. Amén, mi Dios. Huye. Por eso Dios nos habla muy claro en su palabra, huye, no escuches la voz que no es la voz de tu pastor. Es importante comprenderlo. Ay, es que usted no sabe
sabe que mi casa se mira tan bonita con el árbol grandote? Sí, pues ahí está metido el demonio. Y mis hijos se gozan, pues si ya se los entregaste al demonio. Así que las botas rojas bonitas se miran bien adornadas ahí. Sí, pues para que se vista Santa Claus, se pongan las botas rojas. Y todavía vas en la bota y miras a ver qué te dejó. Te dejó más maldición de lo que te imaginas. Porque tú lo has aceptado. No le preguntes a Dios por qué suceden las cosas. Mucha gente que cree en Dios se ha apartado y desafortunadamente hoy están sufriendo las consecuencias, los efectos. Se están lamentando de cosas fuertes que se han recibido en su hogar, en su vida. ¿Por qué razón? Porque no se han querido apartar de todo aquello que Dios dice: no hagas esto, no hagas aquello. Yo soy tu marido, soy tu esposo, soy tu pastor, soy el que te doy vida eterna. ¿Cómo vas a abrirle la puerta a alguien más y no entra por la puerta, entra por la chimenea? ¿Cómo puedes admitir al usurpador que no es tu marido? Antes escuchaba mucho, cuando yo era niño, escuchaba que si la mujer engañaba al marido, el marido llegaba y le daba balazos. Adúltero, pum, 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 pum. Dios no te va a dar ningún balazo. Satanás te lo da. ¿Me explico? Quizás no quieras escuchar este mensaje, pero es la realidad de las cosas. Si yo estoy esperando que Cristo venga por mí, por favor, si usted también está esperando, cambie su vida. Arroje todos esos pinos, arroje todas esas botas, arroje la tradición que está sembrada en su corazón. Échela afuera en el nombre de Jesús. Y usted se regocijará verdaderamente con su marido, con su pastor, con Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios con todo su corazón. Y respecto a su casa, también denle un aplauso a Dios. Conclusión, mis hermanos. Número 1. Reconozcamos a nuestro esposo. Es Jesucristo. Número 2. Creámosle todo lo que Él nos dice. Todo lo que Él nos habla. Creámosle a todos sus mandamientos. Creámosle a su palabra. Aprendamos a serle fiel en todo el tiempo, toda la vida. Aprendamos a serle fiel. Seamos vigilantes. Es bien importante. Seamos la esposa virgen, que no tiene mancha ni arruga, por la cual viene el esposo. No nos dejemos engañar por las falsas tradiciones. Recordemos, digámosle no a lo que no es de Dios. No permitamos que nadie ocupe el lugar de nuestro esposo. No permitamos que Satanás nos engañe como engañó a Eva. No lo permitamos de ninguna manera. En el nombre de Jesucristo, usted no lo permita. Salga de esto. No le eche la culpa a nadie. Si usted ya conoce a Cristo y no hace lo que Cristo dice, no le eche la culpa a nadie, porque su decisión ha dejado de obedecer la palabra de su marido, de Dios, de su esposo. Pero si usted la obedece, tenga usted la certeza que todo lo que Dios le ha prometido, usted lo va a tener. Si Dios le ha prometido paz, usted va a tener paz. Si Dios le ha prometido que la va a proteger, va a estar protegida. Si Dios le ha prometido que la va a sacar a lugares de delicados pastos para reposar y descansar, créale a Dios. Amén. Créale. Sí, Dios. Por eso Dios es nuestro esposo y nuestro esposo es nuestro pastor. No permitamos que nadie más entre ahí. Tenemos un pastor, un esposo, y se llama
Yahshua HaMashiach. Denle un aplauso por su corazón, por toda su alma, por todas sus fuerzas. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, su Hijo amado, le pedimos hoy que esta palabra, Dios, llegue a todo el mundo. Señor, que esta palabra entre a los corazones de todos nosotros, de todo tu pueblo, de aquellos que se han apartado y de aquellos que no te conocen, Padre, puedan entender que usted está esperando que ellos vengan a su redil suyo, Padre. Le pedimos, Dios amado, Señor, que todo engaño y toda trampa de Satanás se rompa en este momento en el nombre poderoso de Jesucristo. Le damos gracias porque usted merece la honra, la gloria, el poder, la alabanza. Gracias porque nos desposaremos con usted, Señor, en fidelidad. Una esposa fiel, sin mancha y sin arruga, Padre. Deseamos serlo y le damos gracias porque usted nos sigue enseñando día a día, Padre, y perdone, Dios amado, Señor, todo pecado de su esposa, perdone todo pecado de sus ovejas, ayúdenos a seguir adelante, honrando y glorificando su nombre en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesucristo, amén, y amén. Gloria a Dios.